sobre libertad de expresión en la Universidad del Pacífico. Señor Calderón, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Antes de hablar sobre hechos específicos y los comunicados que hemos visto, tanto del Consejo de la Prensa como de IPIS, yo quisiera que nos haga una descripción general de las amenazas que usted cree que pueden cernirse o están cerniéndose ya contra la libertad de prensa en nuestro país. Sí, creo que una de las principales amenazas que podemos enfrentar es la idea de que los correctivos a usos indebidos de la libertad de expresión ameriten castigos o repercusiones que incluso sean más perjudiciales que el propio daño había generado de ese ejercicio indebido de la libertad de expresión, ¿no? Y me refiero a algunos males que han ocurrido en campaña o en épocas de crisis, ¿no? Como la desinformación, las mentiras, los agravios, que ciertamente son males, pero estos a veces motivan que las aparentes soluciones terminen siendo más gravosas, y algunas de estas soluciones podrían convertirse en censuras, en represalias, intimidaciones que queden solamente como tal en amenazas y que lleven a que las personas, los periodistas, los medios de comunicación se autolimiten antes de difundir información útil o antes de criticar a quienes tienen el poder, y en el peor de los casos que supongan ya una intervención estatal directa, ¿no? Un control de los contenidos que apreciamos a través de los distintos medios de comunicación. La palabra clave, si que lo he entendido bien, es la censura, directa o inspirada. Y yo quisiera saber, antes de entrar al caso específico, repito, de estos comunicados, ¿qué mecanismos hay actualmente? ¿Qué derechos tiene un ciudadano si siente que ha sido difamado, calumniado, ofendido? ¿Qué derecho tiene si cree que algún periodista o algún medio de prensa ha abusado de la libertad de expresión? Hay varios mecanismos disponibles que a veces quizás no son del todo comprendidos o del todo difundidos, ¿no? El primero y el más sencillo es buscar la rectificación, ¿no? Y es enviar una comunicación a la persona o al medio de comunicación que, si fuera el caso, que hubiera difundido aquella información sobre nosotros que consideramos que ha sido errada, ¿no? Y que afecta a nuestra honor o reputación, y entonces le podemos pedir una rectificación, y si el medio de comunicación advierte que efectivamente cometió un error, tendrá que hacer esta enmienda en el mismo medio o canal a través del cual se difundió la información equivocada. Luego existe también mecanismos de autorregulación, es decir, si no queremos darle completo control al propio medio para que decida si rectificar o no, podemos acudir a algunos de los tribunales de autorregulación que existen para los medios masivos que voluntariamente han decidido acogerse a estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de RPP, está sometido, entiendo, a dos tribunales: al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, el tribunal que yo integro, y también a la Comisión y el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ¿no? Aplicable específicamente para canales de radiodifusión o televisión. Y finalmente también está la vía judicial. La vía judicial es ir y demandar directamente a la persona que nos ha generado un agravio, y también podría incluir al medio de comunicación, y esto se puede hacer desde la vía penal, y esto es lo que se conoce como las querellas por difamación, ¿no? En el cual lo que buscamos es un castigo penal y eventualmente una reparación, pero también hay la posibilidad de ir directo solamente a la vía civil, es decir, no pedir un castigo penal para nadie. Yo no quiero que nadie vaya a la cárcel, pero sí quiero que me indemnicen bajo el principio general del derecho civil, que es que ninguna persona puede ser dañada sin justa causa, ¿no? Y entonces yo puedo pedirle a una persona o un medio de comunicación que ha infringido mi derecho a la reputación, por ejemplo, pedirle que me indemnice, que me compense por los daños que me ha ocasionado. Tres modalidades, entonces, nos dice usted, que los ciudadanos tenemos para reaccionar si creemos que algún periodista o algún medio están abusando de la libertad y está violando mi honor con calumnias o difamaciones. Y en ese
en ese contexto, ¿qué sentido, qué lógica puede haber tenido esa carta que el señor Palacín, Julián Palacín, abogado de larga trayectoria, ha sido candidato al Colegio de Abogados de Lima, una carta que él y el candidato en ese momento, hoy presidente electo, firmaron dirigida al ministro de Transportes y Comunicaciones a propósito de afirmaciones hechas en un canal privado, en este caso Willax. ¿De qué razonamiento y de qué idea del derecho puede proceder esa carta? A ver, podemos atribuir en el mejor de los casos a un desliz o una ignorancia de cuál es el proceso regular para plantear una queja ante un medio de comunicación, o pensando mal, con un intento intimidatorio, claramente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No hay forma de llegar directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para quejarse por una emisión de una radioemisora, valga la redundancia, o una casa televisiva, sino que, en todo caso, lo que corresponde es primero plantear un reclamo, una queja ante el propio medio de comunicación. Solamente si el medio de comunicación considera que no procede este reclamo, es decir, es insatisfactorio, podemos ir ante la Dirección de Infracciones y Sanciones como si fuera una especie de segunda instancia, porque el medio de comunicación, por ejemplo, hizo caso omiso a mi pedido de rectificación, a mi pedido de que se inicie un procedimiento ante el respectivo Tribunal de Ética, o simplemente teniendo yo la razón, considero que el medio no ha atendido correctamente a mi solicitud. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho en ese momento el ciudadano Pedro Castillo y su asesor, el señor Julián Palacín? Es enviar una carta a Willax Televisión, en primer lugar, manifestándole algo que tampoco ha hecho en esta carta, es decirle específicamente cuál ha sido la emisión, cuál ha sido la frase o imágenes que ellos han considerado que han sido, por ejemplo, denigratorias para ellos o que han afectado su reputación, y esperar a la respuesta de ellos. Y solamente en ese caso, ir ante la dirección competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De hecho, el ministro no tiene vela en ese entierro. Por eso es que planteaba yo como una segunda hipótesis un intento intimidatorio muy peligroso, porque está tratando de llevarlo más al terreno de la decisión política, ¿no? Un ministro es una figura política, y eso es algo que, digamos, que no correspondía en este caso, y que además resulta un poco preocupante que el presidente electo, el futuro presidente, a partir del 28 de julio, crea que un ministro, un eventual ministro suyo, puede decirle a un medio de comunicación si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿no? Más allá del contenido, más allá de si puede tener razón o no en su reclamo. Sí. Esta sola posibilidad de que un ministro le indique a un medio de comunicación, oye, esto que estás haciendo está mal por orden del presidente, es sumamente peligroso. Claro. Hay también un pequeño detalle al cual hay que prestar atención, que la carta está dirigida al ministro, equivocadamente, como usted dice, de Transportes y Comunicaciones, firmada también por el señor Julián Palacín junto a Pedro Castillo, presidente electo, pero se vocea el nombre de Julián Palacín para ministro, precisamente. Entonces, podría parecer que es una carta que está dirigiendo a alguien a las funciones que dentro de pocos días podría cumplir, pero el señor Julián Palacín ha hecho saber que él no va a ser ministro, pero dejó abierta la posibilidad de que el ministro sea su hijo y homónimo a Julián Palacín, que fue, por cierto, candidato al Congreso, derrotado, candidato de Perú Libre al Congreso, derrotado, y que se llama igual que su padre, Julián Palacín, es de él que se vocea, pero igual estamos entonces mandando una carta al hijo para que resuelvan un problema en el que, según usted, no tiene competencia un miembro del Ejecutivo. Permítame, por favor, después de resaltada esta particularidad familiar, si puede decirse, ir a una pausa para ahora sí oír su comentario sobre los dos comunicados que se han publicado, que van más allá del solo caso de esta carta de Pedro Castillo y Julián Palacín, el de la Consejo de la Prensa Peruana y el de Instituto Prensa y Sociedad, IPIS. Nos lo comentará después de la pausa, por favor.
Sí, estamos conversando con el jurista Andrés Calderón, que es un especialista en libertad de prensa y expresión, y al cual habíamos solicitado su opinión sobre el comunicado primero del Consejo de la Prensa Peruana, que expresa su preocupación ante la carta dirigida por el entonces candidato Pedro Castillo, ahora presidente electo, y su asesor jurídico, Julián Palacín, a Willax. En esa carta se dice y se recuerda que el señor Castillo firmó en mayo un compromiso ciudadano en el que afirma su compromiso para defender la libertad de prensa y expresión, compromiso que estaría siendo violado con el intento de hacer que el Ejecutivo intervenga directamente en un tema que tiene que ver con libertad de prensa. Sí, lo que sucede, Fernando, es que en realidad si recordamos a los presidentes de nuestro país desde que existe la ley de radio y televisión, o por lo menos desde el retorno a la democracia en el año 2000, ninguno de ellos había activado un mecanismo político de intervención estatal para cuestionar y eventualmente sancionar un medio de comunicación, ¿no? Si bien es cierto, cualquier ciudadano puede presentar un reclamo, como hemos dicho, primero ante el medio de comunicación y eventualmente ante la Dirección de Infracciones y Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es una potestad que es peligrosa si es que quien la interpone es parte del Ejecutivo, es parte de un órgano político finalmente que puede tener algún tipo de incidencia en la resolución del caso, y esto es preocupante. Nuevamente porque acá ya no estábamos hablando de que envía la carta es un ciudadano cualquiera, sino es un ciudadano que ya se sabía iba a ser proclamado presidente de la República. Entonces, él debería tener mucho mayor cuidado, el señor Castillo, antes de hacer este tipo de comunicaciones, que por la vaguedad que tenía y además por el destinatario de esta carta, hace presumir que en realidad el cuestionamiento de él iba más allá de una emisión específica o una afirmación sin sustento, falsa, inadecuada, sino más bien a la línea editorial de este medio de comunicación, que es algo con lo que no se puede entrometer ningún ciudadano por más allá de agradable o desagradable que nos parezca esta línea editorial, ¿no? Por su parte, el IPIS reacciona respecto a una diligencia fiscal en la que el cargo sería conspiración para sedición y perturbación del orden público. Y el IPIS sostiene que no hay evidencias y no hay hechos que constituyan materia que pueda ser asociada con estas graves acusaciones. Este segundo comunicado de IPIS a mí me parece que tiene algunos puntos de sustento y otros un poco más discutibles. ¿Por qué? Porque es cierto que para el delito de sedición, ¿no? Y ahí estamos hablando de un delito que en verdad va más allá de la sola expresión, ¿no? de la sola emisión de alguna frase en el aire o alguna opinión, sino que requiere una acción específica, que es el alzarse en armas, ¿no? Entonces, ¿cómo un periodista o una casa televisiva podría estar conspirando para alzarse en armas? No puede ser suficiente con que alguien diga una expresión, incluso una expresión antidemocrática o desafortunada. Incluso si un periodista o un conductor dijera algo así como que debería derrocarse a este gobierno, eso por sí solo no es sedición, porque falta la parte de acción, ¿no? La parte de alzarse en armas. La hipótesis fiscal para poder investigar este delito tendría que ser que en realidad existe un plan oculto que no conocemos entre el medio de comunicación o los conductores y agentes que efectivamente están planeando alzarse en armas, ¿no? Entonces, ese plan podría existir, no lo sabemos, ojalá que no, pero no podemos pretender que una expresión de ese estilo, por más antidemocrática, desafortunada, que nos parezca, eso en sí mismo no constituye un plan de sedición. Quiere decir que sobre el fondo usted está completamente de acuerdo con la tesis principal del comunicado de IPIS, pero tiene reparos sobre otros aspectos. Sí, porque creo que, creo que es válido que la Fiscalía investigue algo como de esta naturaleza. O sea, no estoy seguro si es que es una investigación indebida. Lo que sí creo que es que
todavía no parece tener suficiente sustento, y creo también que, si, poniéndonos en los zapatos de un fiscal que quiere investigar un delito tan grave como la sedición, si es que uno cree que en realidad hay un plan, un complot para alzarse en armas, no lo hace público, ¿no? Porque ¿cómo la Fiscalía va a detectar la ocurrencia real de este plan si es que ya es todo el mundo conoce, los investigados también están al tanto de que hay una pesquisa hacia detectar los planes de sedición que ellos estaban teniendo, ¿no? Hay otro aspecto de la disposición fiscal que inicia una investigación en donde hay un tema un poco más discutible todavía, que es el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, ¿no? Este delito recién aparece, si no me equivoco, en el 2013 con una modificación del Código Penal, y hasta el momento nadie ha sido sancionado por ese delito como consecuencia de alguna expresión que se hubiera difundido, de alguna información falsa. La premisa es que alguien difunde una noticia o un dato falso que genera una grave perturbación del orden público, ¿no? y que motiva saqueos, que motiva revueltas o un daño generalizado como consecuencia de esa información. Algunos plantean que la información equivocada que difundió Willax sobre las vacunas, sobre la vacuna Sinopharm, podría estar ocasionando daños a este proceso y que gente tenga temor. Esa conducta tendría que ser dolosa, o sea, tendría que ser con todo el ánimo deliberado de generar no solamente desinformación, sino además generar ese daño que se le está imputando para que sea considerada como delito. Hasta el momento, como dije hace un ratito, nadie ha sido sancionado penalmente por esa supuesta figura penal. Y a mí me parece un poco peligroso que se trate de forzar una sanción penal a través de ese artículo que estamos comentando del Código Penal, y no tengo la certeza de que en realidad incluso la conducta que se le imputa a Willax, en este caso, califique en esos términos de acuerdo. De la ley. Muchas gracias a Andrés Calderón, jurista y director del Consultorio Jurídico sobre Libertad de Prensa y Expresión de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y trataremos de remontar un poco el tiempo para mirar lo que pasa hoy desde la perspectiva de la historia. Para eso hemos invitado a un joven historiador de la Universidad de San Marcos, Víctor Arrambide.